Buenos días, miembros del tribunal. Hoy, yo, Alejandro G. de García, voy a presentar mi TFM, titulado Estudio del impacto de la inscripción de sitios en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Primero veamos qué es la lista de Patrimonio Mundial. En primera instancia, estamos hablando de una lista creada bajo el amparo de la UNESCO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En esta lista se inscriben sitios por su valor excepcional para toda la humanidad en su conjunto. De esta forma, estos sitios quedan protegidos bajo la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972. Esta convención tiene su origen en los años 50, con el proyecto de la Presada Swan como telón de fondo, cuando el gobierno egipcio pidió ayuda internacional para mover una serie de templos que quedarían inundados con la construcción de la empresa. Entre ellos estaba el famoso Abu Simbel. El proyecto fue un éxito y demostró el potencial de la cooperación internacional para poner a salvo monumentos de talla mundial. Esta fue la semilla del proyecto que conocemos hoy. Veamos brevemente cómo es el proceso de inscripción. Todo empieza con un Estado miembro de la Convención, que publica una lista indicativa de sitios. Estos son los sitios que se pueden nominar. Las nominaciones, entonces, pasan a los órganos consultivos, y como si el sitio es cultural, la IUCN si es natural, o ambos si es mixto. Después explicaremos qué significa esto. Tras evaluar la nominación, los órganos consultivos emiten su evaluación, que incluye un veredicto no vinculante sobre la inscripción. Todo esto pasa después a las manos del Comité de Patrimonio Mundial, que se reúne anualmente en la Convención de Patrimonio Mundial, y allí decide si inscribir o no el sitio. El Comité del Patrimonio Mundial está formado por 21 representantes de los Estados miembros, que sirven un mandato de 4 años. Todos los sitios se inscriben bajo una serie de criterios, que son o bien culturales, como el criterio 3, bajo el que está inscrito Chichén Itzá, dar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o desaparecida, o naturales, como el criterio 7, bajo el que está inscrito Yellowstone, contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética. La mayoría de sitios están inscritos por más de un criterio, y según estos se los clasifica en naturales, culturales o mixtos. Con las bases ya establecidas, pasemos ahora a la pregunta del estudio. ¿Aumenta la inscripción el turismo? Esta pregunta se lleva haciendo básicamente desde la creación de la lista, y aunque pueda parecer sorprendente, las respuestas al respecto son dispares. Por un lado, tenemos estudios como los de Yang, Kim y Hosseini, que afirman que la inscripción aumenta el número de visitantes. Esta ha sido la teoría tradicionalmente avalada. Sin embargo, desde hace unos años han surgido ciertos artículos, como los de Poria y Cusia, que afirman que el número de visitantes no aumenta y a veces incluso disminuye. Es en esta situación de incertidumbre donde planteé mi proyecto, cuyos objetivos eran corroborar la hipótesis tradicional de que en general la inscripción aumenta el turismo, ver si la disminución de turistas observada por Cusia en Italia es generalizable a España, y 3. Dilucidar factores diferenciales en la evolución del número de turistas de los sitios tras la inscripción. En primer lugar, estaba la cuestión de la selección de sitios. Decidí tomar 3 factores limitantes a la hora de escogerlos. Que el sitio tuviera una propiedad con datos anuales consistentes, con 3 años contiguos en un periodo de 5 años centrado en el año de inscripción. Que el año de inscripción estuviera entre los años 2000 y 2018. Esto se hizo para mantener los datos lo más cercanos al presente, evitando la crisis del COVID. Y tercero, que su localización estuviera en España, Portugal e Italia, para acotar el número de sitios. Estos fueron los sitios que al final escogí. 4 sitios italianos, 5 sitios españoles y 2 portugueses. Una vez escogido el sitio, había que realizar 2 tareas. Por un lado, había que recoger el número de visitantes. Para ello, escogí una propiedad del sitio que me pareciera adecuada. Por ejemplo, para el sitio de Siracusa, escogí el Parque Arqueológico de Neápolis. Y por otro lado, también diseñé lo que he denominado etiquetas para cada sitio, que tenían 4 cuestiones que
ofrece la UNESCO, y 2, que hice yo por mi propia cuenta para ver los factores diferenciales. Este sería un ejemplo de una etiqueta. En este caso, la del sitio Patrimonio del Mercurio Almadén-Idreja. Podemos ver que es una estructura de minas que fue muy importante a lo largo del siglo XVI. Se inscribió en 2012 en España bajo los criterios 2 y 4, que son culturales. Mediante una distancia, cuya fórmula se detalla en el trabajo, puede establecer grados de similitud entre distintos sitios. Así, por ejemplo, que el sitio de Almadén es bastante parecido al de la Universidad de Coimbra. Aquí podemos ver los datos de visitantes del Parque Nacional del Teide. En base a las cifras obtenidas, generé 3 series de datos para cada sitio. Los números de visitantes normalizados, lo que viene a decir que he dividido la cifra de visitantes de cada año entre la del primero. Por eso el primer año es 1. Pues la diferencia entre años, es decir, el número de visitantes de cada año dividido entre los del anterior. Por ejemplo, año menos 1 dividido entre año menos 2 es la diferencia. Y 3. La desviación respecto a la tendencia inicial. Esta sería la tendencia inicial, que se basa en los 2 primeros años. Y la desviación es básicamente la resta. La idea es sustraer la tendencia previa a la inscripción para ver más claramente el efecto de la inscripción. A partir de estas series, se han calculado los coeficientes de correlación entre los distintos sitios y también la volatilidad asociada a cada país. Los resultados se pueden resumir en 3 gráficos que representan las series. Aquí vemos el número de visitantes. 3 de los sitios muestran subidas muy marcadas. Estos. 4 de los sitios subidas leves, 2 de ellos bajadas y otros 2 bajadas muy marcadas. Si corregimos por la tendencia, son 3 sitios los que experimentan una bajada y 6 los que experimentan una subida. Y si evaluamos la evolución con respecto al año anterior, podemos ver que esta se dispara en volatilidad el año de la inscripción. En el TFM se analiza con más detalle las diferentes tendencias. Pero en general, las conclusiones principales han sido 3. El número de visitantes, en general, aumenta. De media, los sitios aumentaron un 23%. La afluencia a lo largo de 5 años. Sin embargo, la volatilidad es muy alta. Hay varios sitios en los que bajó la afluencia. Estas diferencias parecen tener mucho que ver con los países que los nominaron. Los sitios portugueses experimentaron una subida del 71%, los españoles una subida del 28% y los italianos una bajada del 5%. Así pues, se llega a la conclusión de que la tendencia a la baja italiana no se puede generalizar a otros países, incluso a los más cercanos. Por otro lado, el pico de volatilidad durante el año de inscripción parece indicar que incluso en el caso italiano, la nominación sí tiene un efecto sobre la propiedad, lo que descarta la apatía como una causa de su bajada. Y con esto terminaría la presentación del TFM. A continuación, las preguntas. ¿Por qué me decanté por este tema? Principalmente porque es un tema que me interesa mucho. Pero si hay que profundizar en ello, todo empezaría con que me encanta viajar. Y he tenido el lujo de hacerlo mucho, desde muy pequeño. Me encanta descubrir nuevos lugares, sus formas de hacer las cosas, su historia, etc. Otra cuestión que disfruto mucho es divulgar. Hasta hace unos años me encontré con un post en Reddit acerca del Palacio y los Jardines de Aranjuez. Son patrimonio mundial, pero me di cuenta de que muy poca gente fuera de España era consciente siquiera de su existencia. Así que me propuse un reto: hacer una lista de los sitios patrimonio mundial de España menos conocidos y darlos a conocer, utilizando Reddit. Fue un proyecto largo, que me llevó más o menos un año, pero presenté en Reddit 18 sitios españoles con la información pertinente, fotos que ayudaran a la comprensión, etc. La verdad es que creo que quedó bastante bien. Fue entonces, por supuesto, cuando me familiaricé con la lista de patrimonio mundial, sus procesos, su historia, etc. Y también encontré una comunidad online que se dedica a visitar sitios patrimonio del mundo. Me uní y ya llevo un par de años. Hablando con ellos, aprendí mucho acerca de cómo se mueven las cosas en París y afiancé mi gusto por la lista. Esa es más o menos la historia de cómo acabé sabiendo tanto acerca de la lista de patrimonio mundial. Sin embargo, hay otro suceso importante para entender por qué decidí hacer este estudio en particular ahora. En 2024, España nominó el Mar de Olivos de Andalucía, o al menos esa era la idea.
Pues veréis, en pleno proceso de los agricultores andaluces reclamaron que la inscripción no les beneficiaba. Decían que las reglas impuestas por la UNESCO limitarían su habilidad para adaptarse a los tiempos. En el otro bando, la Diputación de Jaén argumentaba que el aumento del turismo compensaría la rigidez impuesta por la UNESCO. Al final, la nominación se abandonó. Y como cada año solo se puede presentar una nominación, ese año España no presentó nada. La cuestión es entonces, ¿cuál de los dos tenía razón? ¿De verdad aumenta el turismo en la nominación? ¿Y si lo hace? ¿Cuánto? Y esa es en esencia el alma de mi proyecto. La pregunta número 2. ¿Cuál ha sido el hallazgo más importante de mi investigación? Yo diría que hay dos hallazgos bastante sorprendentes. El pico de volatilidad y lo que he denominado la tendencia siciliana. Como ya hemos tratado en las conclusiones, España e Italia tienen evoluciones bastante diferentes. La afluencia de los sitios italianos baja un 5%, mientras que la de los sitios españoles sube un 28%. Esta tendencia es incluso más exagerada el año de la nominación, en la que los sitios españoles suben casi el 28% y los italianos llegan a bajar un 20%. Así pues, es incluso más sorprendente que las volatilidades sean prácticamente idénticas durante los 3 años intermedios. Y aún más relevante es que aumenta hasta un 0,35 el año de la inscripción. Esto nos viene a decir que, independientemente del resultado, la inscripción de un sitio tiene un efecto dramático sobre el número de visitantes. Aunque sus efectos pueden ser potencialmente dispares. Acerca de las consecuencias dispares, cabe destacar el caso de Sicilia. Por razones fortuitas, la isla de Sicilia está soberbiamente representada en el estudio. De hecho, este incluye la mitad de los sitios de la isla. Así pues, es aún más sorprendente que se observe una tendencia tan bien definida. La tendencia siciliana se caracteriza por una subida inicial, una bajada el año de la inscripción y una recuperación a continuación. No he podido comprobar por qué los sitios sicilianos ven un descenso en la afluencia el año de la inscripción, cuando uno precisamente pensaría que subiría. Sin embargo, el hecho de que esta tendencia se observe únicamente en Sicilia y tangencialmente en el Teide me hace pensar que se trata de una cuestión administrativa inherente a la isla, pero habría que hacer estudios al respecto. De hecho, hay varias líneas de investigación que serían interesantes continuar. Por un lado, estaría bien ver las causas de esta bajada el año de la inscripción y también las causas psicológicas de la bajada en los sitios italianos. Por otro lado, también sería interesante ver las diferencias entre Portugal e España, porque el caso de Portugal es porque en el caso de Portugal las cosas están haciendo bastante mejor que en España. Así que sería una línea de investigación interesante. Y bueno, eso sería todo. Con eso terminamos. Muchas gracias por su atención.